Está pasando en esta foto. Sí, son hippies. Entre la década de los 60 y los 70 se gestó en Colombia el movimiento que difundía ideas de paz y libertad. El impacto que causaron se mantiene hasta nuestros días. La segunda mitad del siglo XX estuvo llena de transformaciones sociales. Estados Unidos comenzaba a dominar y a esparcir su cultura por el mundo. Los fantasmas de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam crearon una generación de jóvenes que rechazaba la violencia, los hippies. Colombia acababa de salir de la violencia y la Guerra Fría estaba más viva que nunca por la Revolución Cubana. Mientras tanto, en la calle 60 en Bogotá, comenzaban a reunirse los primeros hippies. Vivían en comunas en todo el país, casas de campo generalmente en las que la música y las drogas nunca faltaban. En el municipio de Lijacá, a 30 minutos de Bogotá, se formó la primera. Pronto comenzaron a llegar jóvenes de toda la ciudad, buscando la paz y el desprendimiento material. ¿En esa época? Sí, en esa época se rompieron muchas barreras. Por lo menos la rebeldía de usar el pelo largo, la rebeldía de la misma juventud de buscar salirse del consumismo, de estar en el confort de su casa, sí, estar mantenido por papá y mamá y largarse a la puta mierda y salir a rebuscarse el pan propio y averiguar cómo es la vida y hacer de vivir las culturas olvidadas. Porque en esa época la juventud empezó a usar collares que usaban los indígenas, la vestimenta que usaban los indígenas, los originarios de cada continente, ¿sí? En la India la gente empezó a buscar, los mismos gringos bajaban a India, África a buscar ropa y vestimenta de las etnias, ¿sí? Para identificarse. Sí, no, porque como una rebeldía, es decir, boto la camisa bonita inglesa, en la corbata y me pongo un blusón hindú, una camisa hindú, ¿sí me hago entender? Sí. Así, y eso fue a nivel mundial, eso no solamente fue, eso fue a nivel mundial, entonces, y es más, la juventud misma empezó a hacer, en esa época hacerse las camisetas, por eso que agarraban las camisetas, las amarraban, le metían caucho y pin, las teñían y salían llenos de colores, igual con el pantalón, los zapatos. Hubo una manifestación a nivel mundial que afloraron las culturas antiguas. Cosa que ahorita no se ve, no se ve. Se han ido perdiendo. Claro, ¿no? Mucho en ese tiempo se hizo aflorar a nivel mundial sobre las culturas que estaban olvidadas, sus costumbres, sus músicas. Los monjes, lejos de tener problemas con los jóvenes libertinos, los admiraban. Según ellos, no habían conocido seres humanos con tal desprendimiento por lo material y espiritualidad tan elevada. Nos dieron mucha libertad. Ellos sabían que nosotros consumíamos drogas, que teníamos una vida muy libre, que no nos íbamos a someter a la Iglesia Católica. Nosotros a la vez estábamos tratando de convencerlos de que tomaran ácido, y así se ahorran como 30 años de meditación. Nunca nos creyeron. El paraíso se acabó después de que 2 de los habitantes corrieran desnudos por los campos de cebada después de consumir ácido. Los campesinos comenzaron a ejercer presión y a los monjes no les quedó más opción que pedirles que se fueran. Mientras tanto, en el Parque de los Hippies, ubicado en la calle 60 con carrera séptima en Bogotá, se libraba una batalla cultural. Invitamos a Nicolás Riascos, estudiante de ciencia política y amante de la historia, para que nos contara un poco más. Pues en ese momento en el parque existían unos pequeños juegos. El parque sí era más extenso de lo que conocemos hoy realmente. Había unos monumentos y había un lugar central que era como una plazoletica en donde estos muchachos empezaron a reunir, a escuchar música y a discutir ideas que en ese momento existían. El hipismo siempre fue un movimiento contracultural y en ese sentido pues era muy problemático, más porque ellos ya si bien había una bonanza marimbera en el país, ellos son los primeros que empiezan a consumir realmente marihuana en forma y que fuera notorio. También pues como son los primeros en traer discos de rock and roll, pues estos son los que empiezan a fundar las primeras bandas de rock nacional que empiezan a hacer rock and roll muy parecido al que se hace en Estados Unidos. Hay que recalcar que muchas de las casas para la época de los 60 ya también están empezando a quedarse en abandono porque la gente otra vez está migrando más hacia el norte. Entonces estos eran los muchachos que empezaron también a comercializar ahí en el Parque de los Hippies, cerca del Parque de los Hippies, en donde también pues habían ciertas reuniones que
principalmente al clero no le gustaron tanto, porque pues lógicamente estos muchachos empezaron a romper con todo, y esa idea de que pues el rock and roll era del diablo estaba muy latente, y entonces fueron ellos los primeros que en avisar y en advertir de los peligros de que los jóvenes empezaron a tener estas mañas. Por ejemplo, el hecho de no cortarse el pelo, de no usar traje, de empezar a romper con todo. Entonces imagínese usted que pues hacía 20 años sus papás vestían todos de traje, con gabardina, con sombrero, con chaleco y corbata o corbatín, y estos muchachos ya no se vestían así. Entonces ahí fue cuando la policía también empezó a intervenir de forma violenta, atacando a los hippies también, porque realmente eso fue algo universal. Entonces pues habían imágenes de mayo del 68 y en todas partes y pues todo esto trajo un malestar general a la sociedad y al Estado, el cual pues reprimió bastante fuerte. Hay que decir que el Parque de los Hippies no fue la única zona en donde se reunieron realmente, habían muchas más. Sí, es la única que mantiene su legado. Entonces en algún momento se hicieron una especie de conciertos conmemorativos